En plena Segunda Guerra Mundial, una nación decidió construir el arma definitiva, un símbolo de poder absoluto que dominaría los océanos: Japón. Así nació el Yamato, el acorazado más grande, pesado y blindado que el mundo jamás ha visto. Imaginen un coloso de más de 70.000 toneladas, armado con cañones gigantes de 460 milímetros, capaces de destruir cualquier barco enemigo a kilómetros de distancia. Su blindaje era tan grueso que se consideraba casi impenetrable. El Yamato no solo fue un alarde de poderío militar, sino también un monumento al ingenio y la ambición desmedida de un imperio en guerra. Su construcción fue un desafío técnico monumental que puso a prueba los límites de la ingeniería de la época, un testimonio del esfuerzo humano llevado al extremo. En este video exploraremos la fascinante y trágica historia del Yamato, desde su creación en secreto hasta su dramático final en el fondo del océano. Prepárense para descubrir la leyenda del acorazado que desafió al mundo. A principios de los años 40, el escenario mundial era tenso y volátil. Japón, con su ambición de expandir su imperio por Asia y el Pacífico, veía a las potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos, como su principal obstáculo. La guerra ya había estallado en Europa y en el Pacífico la tensión crecía día a día. En ese contexto, la Armada Imperial japonesa sabía que para tener una oportunidad de victoria necesitaba una ventaja decisiva en el mar. La estrategia naval de la época todavía se centraba en los grandes acorazados. Eran las reinas del océano, símbolos de prestigio y poderío militar. Un acorazado superior podía intimidar y aniquilar flotas enteras. Aunque la aviación naval empezaba a ganar protagonismo con los portaaviones, la idea de un duelo de artillería entre gigantes de acero seguía dominando el pensamiento estratégico. Fue en este clima de confrontación inminente que Japón concibió un plan audaz: construir una clase de superacorazados tan poderosos que ningún otro país pudiera igualarlos. La idea detrás del Yamato era simple y aterradora: crear un barco que pudiera enfrentarse y destruir a varios acorazados enemigos simultáneamente. Sería el arma que garantizaría la supremacía naval de Japón en el Pacífico, una fortaleza flotante diseñada para aplastar a la flota estadounidense y asegurar el control de los mares. La construcción del Yamato fue uno de los secretos mejor guardados de la historia militar. Japón sabía que si sus enemigos descubrían las verdaderas dimensiones y capacidades del barco, intentarían construir algo para contrarrestarlo. Por eso el astillero de Kure, donde se construyó, fue completamente cubierto con enormes estructuras para ocultarlo de miradas indiscretas y espías aéreos. Las cifras del Yamato eran simplemente alucinantes. Medía 263 metros de eslora, más largo que 2 campos de fútbol. Su blindaje era descomunal. En su parte más gruesa, alrededor de las torretas principales, alcanzaba los 650 milímetros de acero, un espesor que se creía impenetrable para cualquier proyectil naval existente en ese momento. Pero la verdadera joya de la corona eran sus cañones. El Yamato estaba equipado con 3 torretas principales, cada una con 3 cañones de 460 milímetros, los más grandes y potentes jamás montados en un buque de guerra. Cada uno de estos cañones podía lanzar un proyectil de casi 1,5 toneladas a una distancia de más de 40 kilómetros. Para construir este monstruo flotante, miles de ingenieros, técnicos y trabajadores laboraron sin descanso durante años. Fue un prodigio de la ingeniería de la época, donde la precisión y el esfuerzo humano se combinaron para crear una máquina de guerra sin precedentes. Cada sección fue diseñada para resistir el máximo castigo, convirtiéndolo en un verdadero tanque gigante sobre el mar. El poder de fuego del Yamato era legendario, pero su armamento no se limitaba a sus monstruosos cañones principales. Para defenderse de amenazas más cercanas y de ataques aéreos, el buque contaba con un impresionante arsenal secundario. Tenía varios cañones de 155 milímetros,
originalmente diseñados para cruceros, que podían usarse tanto contra otros barcos como para crear una barrera de fuego a larga distancia. Además, estaba repleto de cañones antiaéreos de 127 milímetros y cientos de ametralladoras de 25 milímetros repartidas por toda la cubierta. Con el tiempo, a medida que la amenaza aérea se hizo más evidente, se le añadieron aún más de estas armas antiaéreas, convirtiendo su superestructura en un erizo de acero. A pesar de su enorme tamaño y peso, el Yamato no era un barco lento. Sus potentes turbinas de vapor le permitían alcanzar una velocidad máxima de 27 nudos, unos 50 kilómetros por hora. Esto le daba la agilidad suficiente para maniobrar en combate junto a otros barcos más rápidos de la flota. Su gran autonomía también era una ventaja clave, ya que le permitía operar durante largas campañas en las vastas extensiones del Océano Pacífico sin necesidad de repostar constantemente. En resumen, el Yamato era una fortaleza flotante, un depredador de los mares diseñado para ser autosuficiente y enfrentarse a cualquier amenaza, ya fuera un acorazado enemigo, un crucero o una formación de aviones. Sobre el papel, era la máquina de guerra naval perfecta. Sin embargo, mientras el Yamato se preparaba para reinar en los mares, la naturaleza de la guerra naval estaba cambiando a una velocidad vertiginosa. El ataque a Pearl Harbor en 1941, llevado a cabo por aviones lanzados desde portaaviones, fue una señal clara de que el poder aéreo se estaba convirtiendo en el factor decisivo en el mar. Los duelos de artillería entre acorazados, para los que el Yamato había sido diseñado, se volvieron cada vez más raros. La nueva reina del océano era el portaaviones. Batallas como la del Mar del Coral y, sobre todo la de Midway, demostraron que las flotas que controlaban el aire, controlaban el mar. En estas batallas, los barcos enemigos ni siquiera llegaron a verse. Fueron los aviones los que decidieron el resultado. El Yamato, a pesar de todo su poder, pasó gran parte de la guerra anclado en puerto, considerado demasiado valioso para arriesgarlo en combate. Cuando finalmente entró en acción en batallas importantes como la del Mar de Filipinas o la del Golfo de Leyte, su rol fue secundario. Se encontró en un escenario para el que no estaba preparado. Su imponente artillería principal rara vez tuvo la oportunidad de disparar contra barcos enemigos y, en cambio, tuvo que defenderse de incesantes oleadas de ataques aéreos. Su impresionante blindaje podía resistir proyectiles, pero era vulnerable a los torpedos que impactaban bajo la línea de flotación y a las bombas que destrozaban sus sistemas de control y sus vulnerables cañones antiaéreos. La tecnología y la estrategia habían avanzado más rápido que el propio coloso de acero. El final del Yamato llegó en abril de 1945. La guerra estaba prácticamente perdida para Japón. Las fuerzas estadounidenses se acercaban a la isla de Okinawa, el último bastión antes de una posible invasión del territorio japonés. En un acto de desesperación final, el alto mando japonés ordenó la Operación Ten-Go. Era una misión suicida. El Yamato, junto con un pequeño grupo de destructores de escolta, zarparía hacia Okinawa con combustible solo para el viaje de ida. La orden era encallar el acorazado en la costa y usarlo como una batería de artillería flotante para luchar hasta su destrucción. El 7 de abril, la flota japonesa fue detectada por aviones de reconocimiento estadounidenses. Poco después, cientos de aviones procedentes de los portaaviones de la flota estadounidense descendieron sobre el Yamato. Durante horas, el acorazado fue sometido a un ataque implacable. Oleada tras oleada de bombarderos en picado y torpederos lo golpearon sin piedad. A pesar de su formidable blindaje y la valiente defensa de su tripulación, el gigante no pudo resistir. Recibió el impacto de al menos 11 torpedos y 6 bombas. Gravemente escorado y con incendios fuera de control, el Yamato comenzó a hundirse. Finalmente, una explosión masiva en uno de sus pañoles de municiones partió el barco en dos, creando una nube en forma de hongo que se elevó a kilómetros de altura. El Yamato se hundió
llevándose consigo a más de 3.000 tripulantes. Su dramático final no solo fue la pérdida de un barco, sino el símbolo del fin de una era, la era de los acorazados y el amanecer definitivo de la supremacía del poder aéreo en la guerra moderna. Hoy en día el Yamato descansa en el fondo del mar, a cientos de metros de profundidad, pero su leyenda perdura. Sigue siendo un poderoso símbolo de la ambición humana, del ingenio en la ingeniería y del devastador poder militar. Fue un gigante del mar, una obra maestra de diseño que, en teoría, era casi invencible. Sin embargo, su historia es también una lección sobre la naturaleza cambiante de la guerra. Nos recuerda que ninguna máquina, por poderosa que sea, es inmune al avance de la tecnología y a la evolución de la estrategia. El Yamato fue concebido para un tipo de guerra que ya estaba desapareciendo cuando fue botado. Su trágico destino subraya cómo la innovación puede cambiar el curso de la historia y dejar obsoletas incluso a las creaciones más imponentes. La historia del Yamato no es solo la de un barco, es la de un imperio que apostó todo a una visión de poder que el tiempo se encargó de superar. Un coloso de acero que nos enseña que la verdadera fuerza no reside solo en el tamaño o el blindaje, sino en la capacidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del acorazado Yamato. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.